Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos una receta dulce de rechupete. Vamos a hacer un flan de café súper delicioso y además muy rápido. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso, si no estáis suscritos a mi canal podéis hacerlo, es totalmente gratis. Y si vais a activar la campanita, YouTube os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Empezamos nuestra receta con preparar el caramelo y para eso ponemos una sartén al fuego, le añadimos 5 cucharadas de azúcar y sobre el azúcar vamos añadiendo 2-3 cucharadas de agua. Dejamos que el azúcar se derrite poco a poco, no vamos a introducir ninguna cucharada ni nada dentro de la sartén. Solamente se puede mover la sartén así como hago yo para ayudar que el azúcar se vaya derritiendo poco a poco y lo vamos dejando así a fuego moderado, moviendo de vez en cuando la sartén hasta que va a coger un color dorado. Una vez que nuestro caramelo ya está listo, vamos a verterlo en el molde donde vamos a preparar el flan. Ahora vamos a repartir el caramelo por toda la superficie del molde. Nos tenemos que ayudar de unas manoplas porque el molde se va a calentar demasiado debido a la temperatura alta del caramelo. Una vez que hemos repartido bien el caramelo en el molde, lo vamos apartando y seguimos con la receta. Vamos a poner en un bol grande 4 huevos. Sobre los huevos vamos añadiendo 300 mililitros de leche. Añadimos también 250 mililitros de leche de coco. Si no os gusta o no la tenéis, podéis sustituirla con nata para montar o crema para batir. Ponemos también 5 mililitros de esencia de vainilla. Yo me voy a ayudar de la cucharadita para limpiar bien el vaso de la leche de coco porque se ha quedado toda la crema dentro. Añadimos también 120 gramos de azúcar. Y al final añadimos 2 cucharadas de café soluble o Nescafé. Yo he utilizado descafeinado que lo he disuelto antes en 2 cucharadas de leche calentita. Removemos un poquito para que se mezclen los ingredientes y a continuación vamos a batir todo muy bien con la ayuda de la batidora. No hace falta batir mucho, sino solamente hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. A continuación añadimos nuestra mezcla de flan dentro del molde. Luego el molde lo voy a colocar en un molde más grande para poder añadir luego agua muy caliente. Pero antes voy a tapar bien el molde con papel de aluminio. Luego lo voy a colocar dentro del otro recipiente y voy a añadir agua muy caliente hasta que llegue a la mitad del molde donde tenemos el flan. Y ahora ya podemos llevar nuestro flan al horno que está precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo para 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Dejamos el flan así tapado con el papel de aluminio durante 50 minutos más o menos y luego se le quita el papel de aluminio y se deja así descubierto hasta que se termina de cocinar. Y después de 1 hora y media mi flan ya está listo, le he hecho la prueba del palillo, el palillo sale completamente limpio, así que ahora lo voy a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Y cuando ya se haya enfriado voy a taparle otra vez con el papel de aluminio y lo voy a llevar al frigorífico para 5 o 6 horas antes de consumirlo, o se puede dejar también de un día para otro. Y al día siguiente yo he sacado el flan del frigorífico. Ahora le voy a pasar un cuchillo alrededor de las paredes del molde para que el flan se desprenda fácilmente.
y luego solamente moviendo un poquito el molde vais a observar como el sirope de caramelo sale a la superficie. Eso significa que podemos desmoldar sin problemas nuestro flan. Le vamos poniendo un plato por encima y rápido le damos la vuelta. Y ahora ya se puede quitar el molde. Y aquí tenemos nuestro flan de café listo para servirlo. Fijaros qué buena pinta tiene y huele de maravilla. Ahora vamos a cortar un trozo y vamos a ver qué textura tiene por dentro también. Fijaros la textura más buena que tiene, se nota tan suave y vamos, enseguida lo voy a probar y os cuento qué tal está de sabor. Para servirlo yo le he añadido un poquito de nata montada por encima y también le voy a añadir un poquito de almendras crocantes que le va a dar un toque crujiente espectacular. Y ahora sí que ha llegado el momento de probar el flan, ya que tengo unas ganas, vamos. Está súper delicioso, muy suave, el sabor del café en combinación con los demás ingredientes. Además la leche de coco también ha dejado su puntito ahí, su saborcito. Vamos, yo os invito a que lo preparéis porque estoy segura que os va a encantar. Bueno amigos, espero que os haya gustado este flan de café y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita porque así os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Me podéis seguir también en Facebook e Instagram, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.